Bien. Padre, yo estoy seguro que hoy nos has traído con un propósito claro, con un propósito con el cual quieres responder esa duda que siempre hemos traído en nuestro corazón. Hoy te pido, Espíritu Santo, que ese corazón duro, ese corazón orgulloso, soberbio, lo quebrantes con esta palabra. Bien dice un versículo que no es ni con caballo ni es con espada, sino que es con tu espíritu, mi Señor. Y te pido que ese espíritu hoy se mueva en todos los que estamos acá y que nos lleve a que el día de hoy acabemos delante de tus pies, Jesús. Esos pies que hoy tienen la marca de la cruz que tú aceptaste por amor a nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que tú soples hoy aliento de vida y que salgamos todos alentados a vivir para Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues sean bienvenidos todos. Creo que hay algunos nuevecitos que nos visitan por primera vez. Sean todos bienvenidos. Probablemente algunos dirán, bueno, ¿y aquí qué religión, qué denominación, no? Miren, aquí seguimos a Jesús y nuestro anhelo es que aprendamos juntos a amarlo y a caminar con Él y que nos enseñe Él, ¿ok? Y eso se hace a través de la Biblia. Entonces, hay distintos temas que vamos a ir tocando siempre, ¿no? Y hoy les tocó el inicio de una serie que creo que aparte es como puede ir muy bien de la época que estamos viviendo, en el sentido que viene esto que nosotros llamamos Semana Santa, ¿no? Y que hacemos muchas cosas que a veces ni siquiera sabemos por qué las hacemos, ¿no? A veces es mucho tradición, pero sin saber cuál es la razón de fondo. Y una de las preguntas que yo creo que todos en algún momento en nuestra vida hemos tenido en nuestro corazón, o inclusive a lo mejor alguno de ustedes hoy la trae en su corazón, es esa: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué a veces tenemos que pasar por cosas que no quisiéramos pasar? ¿O por qué hemos pasado por algunas cosas ya hasta este día, ¿no? Puede ser problemas en el matrimonio, problemas económicos, de salud con nuestros hijos, un problema en el trabajo económico, el que ustedes quieran, ¿no? Y la verdad es que hay muchas cosas que se viven en nuestro mundo roto, que de aquí pueden salir un montón de preguntas, ¿no? Que vamos a ir en orden. Y lo primero que creo que quisiéramos todos es que, ¿por qué sufrimos? Y que Dios inmediatamente te contestara: por esto. Ah, bueno, está bien, ¿no? O a lo mejor ni siquiera diríamos está bien, diríamos, ¿y por qué yo? ¿Por qué no ese que está ahí enfrente? ¿No? Pero bueno, para entrar en materia, no, obviamente no quiero que me contesten tal cual, pero sí quiero que lo piensen un poquito. Ayer con mi esposa platicábamos esto y le hice esta pregunta que Dios puso en mi corazón y quiero que piensen esto. La pregunta es: ¿el dolor es bueno? O sea, ¿que experimentemos dolor es algo bueno o no? Piénselo cada uno. A lo mejor alguno en su corazón dice, no, no es bueno. A lo mejor hay otro que dice, no, sí es bueno. Y a lo mejor otro dice, no, pues yo todavía lo sigo pensando. Yo creo que el dolor es bueno porque nos permite ver que algo está mal. Piensen cuántas veces nosotros hemos ido al doctor y el doctor ha tenido esta frase delante de ti o de mí, que te dijo, qué bueno que vino. Se ha tardado un poquito más, señor, y no la cuenta. ¿Están de acuerdo? Entonces el dolor es algo que nos ayuda a revisar que algo está mal en nosotros. Puede ser un dolor emocional o puede ser un dolor físico, pero es una forma de alertarnos. Yo escuchaba la historia de un muchacho que tiene una enfermedad que hace que no tenga dolor. Y yo
me impresionó que de chico tuvo muchas fracturas que no supo y que a la larga le dieron muchos problemas ya de adulto porque no le dolía. Entonces imagínate, se fractura, una fractura que no es expuesta, y entonces pues él no sabía ni decía nada porque no le dolía. O sea, algunas veces podemos decir, ay, qué padre que no me doliera, pero imagínense, no sé, a todos los que hemos pasado por un dolor de muelas y todo esto, que digas, no, pues yo no siento nada, y que de repente te diga el doctor, oiga, ¿no le dolía? No, pues le voy a quitar estos tres dientes, ya no sirven. Entonces, por algo Dios lo dejó. Es una forma de avisarnos que algo está mal y que nosotros tomemos acción, ¿no? A lo mejor hoy traes un dolor emocional que no le has dicho a nadie, pero Dios lo sabe y por eso te trajo hoy. No es casualidad. Pudiste haber tomado cualquier decisión y hoy no venir, pero hoy te trajo Dios, porque quiere explicarnos algunas cosas a través de su palabra. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuál es la visión del sufrimiento de la Biblia. ¿Por qué? Antes de empezar el pasaje con el que vamos a iniciar hoy, me gustaría explicarles desde dónde se está escribiendo este pasaje y quién lo está escribiendo, con qué autoridad está escribiendo estas cosas. Corrían los años entre el 56 y el 59 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo, al final de su último viaje misionero, Pablo hizo 3 viajes misioneros. Entonces, cuando escucha a lo mejor alguien ahorita viaje misionero, hagan de cuenta que fue, por decirlo de alguna manera, para que se entienda mejor en nuestro país, fue a Tijuana, fue a Guadalajara, fue a Morelia y se regresó. Iba a haber congregaciones como esta que él empezó a enseñar. Hice 3 de esos viajes a distintas ciudades allá en el oriente, ¿no? Bueno, más bien en la parte norte de Israel. Y escribe esta carta desde Corinto, que era una ciudad del Imperio Romano, y ya llevaba entre 20 y 25 años caminando con Jesús. Entonces ya era un tipo maduro. Pero no solamente era un tipo maduro. Era un tipo que para este momento había pasado por estas cosas que les voy a decir. Y la razón por la que había pasado por estas cosas era una sola: vivir para Jesús y hablar de Jesús. Eso era la razón por la que pasó por esto que les voy a decir. Fue encarcelado varias veces. Fue azotado 5 veces por los de su nación. Le daban 39 latigazos. Eso hacían. Número 3, fue apedreado una vez y hasta se pensó que había muerto. La forma en la que esto se hacía en esa época, según leía, era que los ponían, no crean que era así como en el mismo nivel, sino que los ponían en algo más bajito para que, digamos, desde aquí arriba yo te pudiera apedrear. ¿Ok? Una vez fue hecho eso, pasó hambre, pasó frío y estuvo naufragado en alta mar. Todo eso le pasó. Yo estoy seguro que más de uno con esto que nos hay, cualquiera de estas cosas hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Ahí muere, yo ya no le sigo caminando con Jesús porque ve todo lo que me está pasando. Tan es así que Dios tiene que hablar con él y decirle, hey, no temas, sigue hablando, ya no te va a pasar nada, ya después de todo lo que le había pasado. ¿Ok? Y esto lo lleva a escribir este pasaje, o sea, todo lo que les acabo de decir ya había acontecido cuando él escribe esto. Entonces, vamos a ver el primer versículo para ver qué es lo que dice la Biblia acerca del sufrimiento. Dice Romanos 5, versículos 3, 4 y 5. Esto es una perspectiva de alguien que ya sigue a Jesús y está sufriendo, ¿ok? Si tú ya sigues a Jesús y estás sufriendo, fíjate lo que dice Pablo acerca de esto. Dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. Entonces tú dices, a ver, Pablo, platícame cómo te regocijas
de que te agarren a latigazos 39 veces. Porque eso es lo que está diciendo, ¿eh? ¿O cómo te regocijas de que te metas a la cárcel? ¿Cómo? Y luego dice, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, dice, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, más de uno podríamos decirle a Pablo, oye Pablo, no entiendo eso de que me regocijen los sufrimientos. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a hacer? Ahora, luego dice que produce ciertas cosas el sufrir. Dice que produce, en el creyente, produce resistencia o perseverancia, produce carácter o dominio propio y produce esperanza. ¿Ok? Entonces, no es algo que podamos rápidamente discernir de, ok, perfecto, sí. Entonces, ya entendí. ¿Por qué sufrimos? Para regocijarnos. Y tú dices, no, todavía no me queda claro. Entonces, creo yo que lo que hay que hacer es irnos hasta el principio y ver de dónde salió el sufrimiento. ¿Es culpa de Dios? ¿Dios así lo quiso? ¿Dios quería que el ser humano sufriera? Porque todas esas cosas son preguntas que podemos traer en nuestro corazón. Entonces, lo primero que quiero que veamos es cómo fue en el principio. Cuando Dios creó a la humanidad, cuando Dios creó este mundo, así lo hizo. O sea, Él en su hoja de Excel, donde empezó a decir, bueno, esto va a ser así, ¿Él ya había pensado en el sufrimiento de nosotros? ¿O no? Entonces vamos a ir, estábamos en el Nuevo Testamento y nos vamos a ir hasta el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, versículo 31. Vamos a ir al principio de todo. Y dice ahí, Dios vio todo lo que había hecho. O sea, en ese momento Dios había acabado en 6 días todo, ya nos había creado a nosotros, los cielos, los mares, las aves, los peces, las bestias, todo. Y dice, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el 6º día. Y algo que llamó la atención de este versículo para mí es esa parte de, era bueno en gran manera. En gran manera. En otras versiones le ponen que era muy bueno. Ese era un punto culminante. Era perfecto. Era el famoso paraíso. Era el Edén, que significa delicia. Entonces era perfecto. Daniel, ¿ahí había sufrimiento? No. Aquí no había sufrimiento. Aquí no había dolor. En la creación de Dios no existía eso. Esa es la primera conclusión que podemos tener entonces. Ok, entonces cuando Dios creó el mundo, ¿no metió el sufrimiento en una de las áreas? No. No había. Todo era perfecto. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué sufrimos entonces? Bueno, porque los que ya han leído la Biblia saben que en el capítulo 3 el hombre decidió que era bueno o malo para nosotros sin tomar en cuenta a Dios, y entonces tenemos una consecuencia por vivir fuera del paraíso. Y todos los que estamos aquí tenemos consecuencias cuando vivimos fuera de lo que Dios enseña. Todos. Y muchas veces por eso también sufrimos. Entonces digamos que hay 2 tipos por las cuales podemos sufrir. Uno, porque como Adán y Eva tomaron su decisión y dijeron, yo voy a ir en contra de Dios y voy a tomar del fruto que Él había dicho que no tomara, y voy a tener una consecuencia por esto, y voy a vivir fuera de este deleite que Él había creado, y voy a tener una consecuencia por eso. El primer sufrimiento que ellos tienen es cuando de sus 2 hijos, uno mata al otro. Y ahí tienen lo primero. Obviamente ya tienen el primer sufrimiento de haber salido del paraíso. Entonces, vivir fuera del paraíso tiene consecuencias.
vivir fuera de lo que la Biblia enseña va a tener consecuencias. Y podemos engañar a quien tú quieras, pero a Dios no. Solamente tú y yo, delante de Dios, sabemos cuando estamos viviendo para Dios y cuando estamos viviendo para nosotros. A toda la gente puedes engañar, a Dios no. A Dios no. Y por eso muchas veces sufrimos, porque estamos fuera del Edén. Ahora, alguien puede preguntar, bueno, ¿y cómo se siente Dios acerca del sufrimiento? ¿Será que Dios se goce y diga, qué bueno que sufras, para que veas quién soy yo? Entonces, tenemos siempre que ir a la Biblia para saber, bueno, ¿y Dios qué dice del sufrimiento? Ya que el hombre tomó la decisión de agarrar y decirle a Dios, bueno, pues no va a ser como tú quieres, lo voy a hacer a mi manera, y se alejó de él. ¿Qué entonces piensa Dios de esto? Entonces quiero que vean que dice Génesis 6, versículos 5 y 6. Dice así: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Es decir, que cuando ve todo lo que hacemos, le duele, se entristece, sufre. Y en otras versiones me llamaba la atención que ponían, se le partió el corazón. Cuando Dios ve desde los cielos todas las cosas que hacemos que provocan sufrimientos espantosos, a Dios le duele. Pero Dios no se quedó con eso. Hay muchas cosas que pasan en el mundo, ¿no? Ayer mi esposa y yo estábamos viendo la historia real de un condado en Texas, de una congregación que decidió empezar a adoptar niños maltratados, niños abusados, niños violentados por sus padres, cosas de veras bastante difíciles. Pero también viendo la mano de Dios, rescatando a esos niños que no tenían como salida alguna. Dios movió a una congregación, si mal no recuerdo, adoptan a 77, los rescatan y hoy son hombres de bien. Dios puede hacer todo eso. Dios no está como diciendo, pues a ver, súfrele y a ver cómo le haces. No, cuando nosotros clamamos, Él escucha y muchas veces nos dice, ok, vas a hacer tu parte. Pero Dios sí contesta. Pero no se quedó con ese dolor. Así que cada que ustedes vean una noticia espantosa de las cosas que hace el ser humano, no crean que Dios es indolente y dice, pues así quisieron, pues no quieren nada conmigo. A Él le duele, a Él le parte el corazón. Entonces la segunda conclusión es que a Dios sí le duele el sufrimiento. Sí le duele, ¿eh? Y le duele mucho. Pero como les digo, Dios no se quedó con eso. ¿Qué hizo al respecto? ¿Qué hizo Dios al respecto del sufrimiento que ve en cada uno de nosotros? Hoy a lo mejor tú estás sufriendo algo, no sé qué sea, pero probablemente tú tienes un sufrimiento hoy en tu corazón, que no sabes cómo enfrentarlo y que a veces caemos en la mentira del diablo que se pone en tu cabeza y te dice, ¿dónde está tu Dios? Hay un salmo que dice así, creo que es el Salmo 42 que dice en el versículo 2, y me dicen, ¿dónde está tu Dios? Y es algo que a veces puede venir en el creyente de, a ver, si te ama, ¿por qué sufres? ¿Por qué estás pasando por esto? Puede pasarle a un creyente que está entregado, rendido, buscando a Dios, que de repente me pasa una prueba y dices, ¿y por qué? Si yo estaba haciendo las cosas bien. Y podemos pensar, es que a Dios no le importo. Es que no tiene cuidado de mí. Vamos a ver entonces qué hizo. Ok, ya le dolió, ya vimos que le duele. ¿Y qué hizo? Antes de entrar en eso, una de las formas en las que voy a mostrarles o Dios nos va a mostrar qué hizo es a través de una pregunta que le hicieron a una mamá que tuvo 19 hijos. Se llamó Susan Wesley. Y si ustedes
averiguan ese apellido Wesley, que es con W-E-S-L-E-Y, se van a dar cuenta que fue uno de los apellidos que dio dos grandes hombres de Dios. Y entonces le preguntaron un día a esta mujer, ¿a quién es el hijo que más quieres tú? Tiene 19. Y su respuesta fue guiada por Dios, yo creo. Era una mujer que temía de Dios. Y contestó, al que está enfermo, herido o lastimado. A ese es el que más quiero, porque ese es el que me necesita. Y Jesús dijo algo parecido. Jesús dijo algo parecido. Allá en Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 21. Fíjense lo que dice Jesús. Está iniciando así su ministerio, va a una sinagoga, agarran, le dan un rollo, léelo. Y entre comillas, curiosamente abre este pasaje. Y dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando dice la palabra pobres ahí en griego no está hablando de un término económico, está hablando de los excluidos. Y a veces en el sufrimiento nos sentimos excluidos de Dios, como ¿por qué a mí? Y aquí está diciendo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los excluidos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Les digo algo, hoy, si tú vienes oprimido en el corazón, si tú vienes abatido, si tú te sientes hoy excluido, si tú hoy traes un sufrimiento emocional, un dolor emocional en tu corazón, hoy hay buenas nuevas para ti. Hoy hay buenas noticias para ti. No estás solo. No estás solo. Dios quiere ayudarte. Y no estás exento de los retos que estás viviendo. Dios no se ha olvidado de ti. Y ahorita lo vas a ir viendo junto conmigo. Jesús dejó la perfección. Él estaba en el cielo, en lo perfecto, y no se quedó ahí diciendo me duele. Entró en un mundo roto. Entró en tu sufrimiento y entró en mi sufrimiento. No se quedó viendo nada más. No dijo, bueno, pues estos sufren. Bueno, pues desde aquí estaré orando. No. Él entró. Él dijo, yo te entiendo. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Jesús es el Rey de Reyes, pero primero sirvió. Jesús tiene su corona de Rey de Reyes, pero primero tuvo una corona de espinas. Jesús tiene su trono, pero primero tuvo la cruz. Jesús sufrió, pero venció. Qué padre tener un Dios que sufrió como tú y como yo. Tú no le puedes decir a Dios, ni tampoco yo, no me entiendes. Porque Él te dirá, no, yo sí te entiendo. Yo sufrí. Yo dejé la casa de mi padre por bajar a la tierra y vivir 33 años en ella. Porque yo no quería ser un Dios de lejos, un Dios que nada más está sentado en su trono. No, yo vine y pasé por todas las cosas que tú has pasado. A mí no me platicas. Así que quítate la idea de pensar que yo no te entiendo. Yo te amo. Y tan te amé que decidí, junto con mi padre, dejar este trono, bajar y pasar por cosas atroces, por amor a ti. Y como leíamos en la alabanza, o cantábamos,
se quedó por amor en esa cruz. Por amor. Así que nunca pensemos que, no, es que estoy sufriendo y Dios no me entiende. Quiero que vean este versículo. Este versículo es impresionante y lo tenemos que guardar en el corazón cuando pienses esa mentira del diablo de, es que no me entiende, es que seguramente no me comprende, es que seguramente ya salí de su lista y no me tiene en esa lista. No es así. Por muy malas cosas que hayamos hecho, de todas maneras, Él está dispuesto a amarte. Y hoy tienes una oportunidad para que tú puedas experimentar su paz y que sepas que Él te quiere acompañar en ese valle de sombra de muerte. Él quiere caminar contigo. A lo mejor hoy llegaste aquí con un sufrimiento atroz en tu corazón. Pero fíjate este versículo de Isaías 53:3. Dice, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido. Ojo, el más sufrido. Nadie ha sufrido como Jesús sufrió. Nadie. Y luego dice, el más experimentado en el sufrimiento. Por eso escogí esta versión. Hay otras versiones dicen que era un varón experimentado en dolor y en quebranto. Pero esta le dio este énfasis. Es el más experimentado en el sufrimiento, es el que más sufrió. Ninguno de nosotros sufrió como él. Ni siquiera Pablo cuando veíamos encarcelado, no, ni nadie. Lo que le hicieron a Jesús fue atroz. ¿Y sabes una cosa? No lo merecía. En la mañana estaba leyendo Job y entonces uno de los amigos de Job le pregunta esto a Job y le dice, aquí está, dice, recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? O sea, le está preguntando a este amigo, ¿quién siendo bueno, vamos a decir, ha perecido? Y yo lo leía en la mañana y decía, Jesús. Y lo hizo por amor. No lo hizo por otra cosa. Le sigo leyendo este versículo. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado. No lo apreciamos. Hoy sé que Él es alguien que entiende del dolor. Que entiende tu dolor. Que entiende tu sufrir. Lo entiende. No puedes decir que no lo entiende. Lo entiende. Ahora, si nosotros queremos que Él nos ayude, Él está dispuesto. La pregunta aquí es si tú estás dispuesto. Entonces, la tercera conclusión sería esta. Hoy puedes estar seguro que si alguien entiende tu dolor, tu sufrimiento, es Él. No vuelvas a pensar, es que no me entiende. Ahora sabes que es el más experimentado. Es el más experimentado. No le podemos decir que no. Él sabe. Él sabe perfectamente qué es lo que te está pasando hoy. Todo. A veces hay gente que no le dice nada a algún familiar porque no quiere destruir lo que es el hijo, lo que es el tío, lo que es el primo. Pero tú estás sufriendo. No le quieres decir a tus papás que estás pasando por algún vicio, pero estás sufriendo. Te digo algo, Dios lo sabe perfectamente. ¿Y saben qué pasó cuando sufrió Él? Esto es lo más increíble. Dice Isaías 53:11. Dice, después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. ¿Qué? A ver, ¿cómo? Dice aquí, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. ¿Cómo? Dice ahí, por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con él con las iniquidades de ellos. O sea, lo que está diciendo aquí
es, hey, ¿sabes algo? Yo quedé satisfecho. ¿Por qué, Jesús? Porque esto te abrió un camino de regreso al Edén. Él creó el Edén, nos lo dio. Quería que ahí viviéramos todo el tiempo. No quisimos. Creamos un mundo roto que no era la idea de Jesús. Y ahora no solo eso, sino que dijo, ok, tú lo rompiste, tú lo llenaste de dolor, tú lo llenaste de sufrimiento, ok, ahora yo lo quiero restaurar. Y a través de ese sufrimiento, por eso dice aquí esto, por eso dice esto Isaías, su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. ¿Y por qué quedó satisfecho, Daniel? Porque abrió un nuevo camino de regreso a casa. Eso es lo que hizo. Jesús no se quedó con los brazos cruzados. Dijo, ok, voy a ir, voy a experimentar el sufrimiento, pero ese sufrimiento va a valer la pena. Va a valer la pena porque voy a abrir un camino que estaba cerrado antes. Y ese camino es para que regresemos a Génesis 1:31, donde leímos hace ratito, y Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. ¿Saben algo? La cruz también Dios lo vio y sabía que fue bueno en gran manera, por amor a ti y por amor a mí. Porque Él quiere que regresemos al paraíso. Eso es lo que Él anhela. Y quiere que valga la pena. Pero aquí la cosa es, si tú harás que valga la pena. Si yo haré que valga la pena. Que si ese sufrimiento que tuvo ahí, en esa cruz, valdrá la pena para ti. A lo mejor tú todavía no tomas esta decisión, pero hoy Jesús ha venido hasta aquí, te ha traído a ti para que tú te gozaras de Él, para que tú supieras que si alguien ha sufrido es Él y lo hizo por amor a ti. Probablemente no lo habías visto así, pero hoy Jesús ha venido a encontrarse contigo, a decirte, reconcíliate conmigo. No quiero que estés solo. Y nunca lo has estado, solamente que nunca me has permitido. Y yo soy un caballero y toco. ¿Tú quieres abrirme o no? Es tu decisión. Pero Jesús ya hizo lo difícil. Se subió al madero, como vimos en la canción que ahorita me van a poner. Y en esa canción, yo quiero que dejes que el Señor te siga invitando a que vengas a sus pies. Deja que Jesús entre a tu vida. Deja de sufrir solo o sola. Ya viste, Él es un varón experimentado en quebranto. Y en esa alabanza que pusimos al empezar, que ahorita está empezando a correr, se llama Te quedaste ahí. Y desde que estaba haciendo el estudio me acordé de esa alabanza, el Señor la puso en mi corazón, porque esa alabanza va diciendo que la razón por la que se quedó ahí fue por amor. No fueron esos clavos, Él se los pudo haber quitado. No fue el hombre quien lo llevó. De hecho, Jesús, cuando empezó el juicio, no le encontraban que era culpable. Y entonces Él tuvo que entregarse, porque si no, no lo hubieran hallado culpable, porque era inocente, era justo y era puro. Y lo es todavía. Pero como van escuchando de fondo, Él estaba pensando en ti. Nos tenía en su memoria. De cada uno de los que están hoy aquí, tenía su nombre en su cabeza y en su corazón. Por eso no se bajó. Por eso se quedó ahí. Porque sabía que tú y yo íbamos a vivir en un mundo roto, que íbamos a necesitar de alguien de manera personal en esos momentos donde sentíamos o hemos sentido o estás sintiendo que no puedes. Y entonces un Dios todopoderoso que habita hoy en los cielos y que es el creador de los cielos y la tierra, vino hasta acá, puso a su Hijo en la cruz y por amor se quedó ahí, no abrió la boca y todavía clamó y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces sufrimos solamente porque no sabemos lo que hacemos.
Pero hoy ha venido Jesús hasta acá. Se está encontrando contigo cara a cara y quiere que le entregues tu corazón. Es tu decisión. Él ya lo hizo. Él está tocando. Y te está diciendo, ¿sabes qué? Estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú abres, yo voy a entrar. Pero tú tienes que abrir. Y si tú abres, yo voy a cenar contigo. Voy a pasar esos momentos ahí sentado contigo, a lo mejor llorando. Y a lo mejor sufriendo. Pero ahora voy a estar contigo si tú me dejas. Y luego vas a tener un banquete. Porque ahora vas a saber que yo estoy contigo. Así que si tú quieres, esta es la invitación de Dios. Estoy a la puerta de tu corazón. ¿Quieres abrirme? Solo tú sabes, ¿eh? Ahí está Jesús hoy delante de ti. Por eso te trajo hoy 6 de abril del 2025, porque sabía lo que estabas pasando. A Jesús no lo engañas, ¿eh? A Él no. Y hoy sabe por qué te trajo a ti. Y tú también lo sabes. Así que si tú te quieres hoy rendir a Dios, si tú quieres aceptar lo que Él hizo en la cruz, yo te voy a simplemente dirigir con una pequeña oración. Y desde el fondo de tu corazón, tú dirígete a Jesús con estas palabras. Yo simplemente te voy a guiar. Si tú quieres aceptarlo, te voy a pedir que inclines tu rostro y que te dirijas a Dios con estas palabras. Dios, debo de confesar algo. Yo pensé que en mi sufrimiento estaba solo, pero hoy acabo de leer o de escuchar algo que me ha impactado. Acabo de escuchar que tú eres el hombre que más ha sufrido y el hombre más experimentado en sufrimiento. Y acabo de escuchar que tú estás tocando mi corazón. Tú sabes cuánto te necesito. Estoy seguro que no fue casualidad que me trajeras aquí. Hoy te quiero pedir perdón. Perdóname. Y te vengo a abrir mi corazón. Ayúdame, por favor. Tú sabes cuánto te necesito. Tú sabes cuánto me duele. Tú lo sabes todo. Y aquí tienes mi vida. Aquí tienes mi corazón. Por favor, sálvame. Te acepto, Jesús, como mi Salvador. Acepto que tú sufriste por mí. Y hoy te pido que a partir de ahora me acompañes en cada camino y en cada trayecto en este mundo roto, para que un día regrese a esa casa hermosa, perfecta y sin dolor que tú has preparado de antemano. Gracias por este regalo que hoy vengo a aceptar con un corazón roto. Y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.